8:10, 8:12, comenzamos a tener los primeros reportes sobre este incendio. Ya está trabajando las fuerzas de seguridad. Ahora hay que estar al pendiente si hay heridos o, por desgracia, si hay personas que han perdido la vida con este incendio. Aún no se tiene nada de información. Vamos a estar recabando lo que se esté generando. Bien, vamos con lo que ocurrió aquí en la convención bancaria a las 8 de la mañana con 40 minutos. Tuve la oportunidad de platicar con el subsecretario de Hacienda, con el subsecretario Arturo Herrera. Hace un par de días tuvimos la oportunidad de platicar con él. Esto es lo que nos comenta. Interesante la visión que tiene el gobierno federal. Hablamos de mucho de bancarización, de retos del sistema financiero y sobre todo de lo que ven en cuestión de ataque a la informalidad, y del menor uso de efectivo. Es la charla que tuvimos con el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Un privilegio poder platicar con el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Subsecretario, muchas gracias primero por estos minutos para el espacio de Grupo Fórmula. Segundo, ¿cómo llega la banca a este 2019 con un reto importante de bancarización y con todavía mucho que recorrer? ¿Cómo ve la Secretaría de Hacienda la banca? Bueno, lo primero que habría que señalar es que el sector bancario es extraordinariamente sólido en México, ¿no? Hay una fórmula muy clara para medir cuál es el nivel de robustez que tienen los bancos, y es el índice de capitalización. Los bancos mexicanos son extraordinariamente bien capitalizados, es decir, son bancos muy sólidos, muy seguros. Ahí no tenemos el problema. El problema que tenemos es cómo asegurarnos que este sector, que es muy sólido, crece de tal forma que permita que haya una mayor disponibilidad y oferta de créditos para la economía. Subsecretario, el tema de la bancarización también corre por el tema de poder tener y brindar mayores servicios de banca a la sociedad. Usted ha dado cifras que de verdad todavía falta mucho por hacer. Adultos con alguna cuenta bancaria, mayores créditos hipotecarios. ¿Ahí cómo estaría incentivando la Secretaría de Hacienda para generar un mejor entorno? Bueno, yo creo que lo tenemos que hacer a través de diversos mecanismos. Uno, lo hacemos directamente nosotros. El gobierno federal es uno de los principales pagadores del sistema económico mexicano, y en particular a través del programa de beneficios sociales. Lo que el presidente nos ha instruido es que hagamos los pagos a través de una transferencia electrónica o bancaria a beneficiario final, es decir, que no se le pague ya a ningún beneficiario de ningún programa social en efectivo, lo cual era además muy riesgoso, era poco transparente, podía prestarse a clientelismo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. El otro tema es cómo asegurarnos de que los medios bancarios son utilizados en todos los sectores. Y ahí hay una coincidencia muy importante que se está dando entre nosotros, el Banco de México y los propios bancos, para aprovechar los desarrollos de las nuevas tecnologías. En muchos lugares del mundo está ampliamente utilizado la banca digital, es decir, la posibilidad de pagar desde el teléfono o celular de uno al teléfono celular de otro, no nada más entre negocios, etcétera, sino entre personas y personas. Esta tecnología, que está disponible desde hace algún tiempo en el sector financiero mexicano, hemos estado trabajando en ella bajo liderazgo del Banco de México, y es lo que se llama el CODI, que es la adopción de un estándar único para hacerlo. Hoy se va a anunciar eso nuevamente por el Banco de México y la Asociación de Bancos de México, y se espera que a partir del 1 de abril estén operando las primeras cuentas. ¿Habrá un solo CODI? Porque ahí existía que cada banco hiciera su CODI, ¿o habrá una sola carretera para que todos utilicen la misma? Mira, fundamentalmente va a haber una sola carretera. Okay. Para las transferencias dentro del propio banco podrán utilizar su propia tecnología. Yo creo que esa parte del reto ya fue abordado y fue resuelto. Yo creo que los que nos va a quedar ahora como reto importante a nosotros, al banco, al sistema financiero, pero a los propios ciudadanos, no es que esta tecnología y este producto exista, sino cómo asegurarnos que es adoptada, es decir, que la gente la empieza a utilizar. Y para que la banca digital funcione de manera importante, no se requiere nada más que alguien, como tú, lo sepa utilizar, sino que a donde lo vas cuando vayas a hacer una transacción, te lo reciban.
Entonces requiere crear lo que en la jerga se llama un ecosistema, es decir, que la mayor parte de los actores económicos en alguna comunidad, etcétera, lo acepten de manera rutinaria. Hay temas tan básicos como la cultura financiera. Conducef ha sido un impulsor de la cultura financiera a través también de la propia Secretaría de Hacienda. Los propios bancos tienen ahí un compromiso. ¿Se estará también impulsando desde la Secretaría de Hacienda, desde su subsecretaría, el tema de la cultura financiera, que luego también ahí es una pata de la mesa que no está del todo firme? No, eso es claramente importante, ¿no? Y tiene muchísimas vertientes, no nada más son con las transacciones más obvias. Hay temas como tan importantes como en dónde y cómo y cuánto ahorra uno para el retiro. Ese es uno de los principales retos que tenemos en México, pero también hay temas asociados al sector financiero en un sentido más amplio que no nos eran tan patentes, pero que desafortunadamente ahora se han hecho claros. Por ejemplo, los temas de los seguros. Los seguros son parte del sector financiero. Pues a partir de los sismos de septiembre del 2017 y de una serie de fenómenos de huracanes donde el país ha sido afectado, creo que esto ha hecho claro a las autoridades, al sistema bancario, al sistema financiero, pero también a nosotros los ciudadanos, de la importancia de estar asegurado, del reconocer que estas eventualidades en algún momento pueden materializarse y de estar listo para ellas. Subsecretario, vimos también hace unos días que el gobierno federal también en estos 100 días le entró a un tema que es muy sensible, que tiene que ver con las pensiones. ¿Qué va a pasar vienen las primeras personas que se vayan a retirar con el nuevo modelo del 97? Va a comenzar en el 2024, 2025. La tasa de reemplazo va a ser muy, muy, muy pequeña, 25-30%. ¿Hay espíritu dentro de la Secretaría de Hacienda para entrarle de lleno a un tema de pensiones donde la obligación de ahorro sea mayor por ley? Hoy es 6.5%. Sí, yo creo que va a tener que ser una combinación de diversas cosas, ¿no? Uno, el ahorro tiene que ser mayor, y ahorita vamos a ver cómo. Segundo, ese ahorro tiene que ser invertido en una forma que pueda dar un retorno mayor a los trabajadores mexicanos. Es el monto y en qué se invierte, ¿no? Esto ya es algo que empezamos a atacar. Hace cerca de mes y medio presentamos una iniciativa que va a flexibilizar el régimen de inversión de las AFORES, de tal forma que las AFORES puedan invertir en instrumentos y realizar operaciones que aumenten las utilidades y estas sean transferidas a los trabajadores. Eso ya lo hicimos, pero nos quedan dos retos adicionales. Uno que es relativamente fácil de atacar, que es cómo incentivar el ahorro voluntario, ¿no? En muchos países lo que se hace es lo que se llama la estrategia del default, donde se dice vas a aportar más, pero lo puedes decidir tú si que lo reduces, de tal forma que la opción formal de reducirlo es mayor en cuanto al ahorro. Pero la gran discusión que tenemos es la del ahorro obligatorio. Y ahí eso está ligado al tema que habías tratado tú anteriormente, que es el de la cultura financiera. Nosotros tenemos que convencer a todos los mexicanos que una tasa de ahorro mayor ahora no es más que un diferimiento del consumo. Claro. Que lo que nosotros ahorramos hoy es lo que vamos a poder gastar dentro de 20 o 30 años cuando nos retiremos. Que no es que, aunque no lo veamos hoy, no es que alguien nos lo esté quitando, es algo que nosotros... Y suena muy obvio. Es un gasto futuro, pues. Suena muy obvio. Y además es un gasto cuando más lo vamos a necesitar. Por supuesto, cuando no trabajemos, estemos enfermos. Vaya. Exactamente, cuando seamos un poco más frágiles. Y es algo muy obvio, pero que va a requerir una gran labor de convencimiento y estamos súper comprometidos a trabajar en eso. Estamos platicando con el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Subsecretario, otro de los grandes temas es la informalidad. En México hay una informalidad que se ha venido, que es una herencia que llega con este gobierno, que ustedes la toman así. ¿Cómo formalizar más el empleo? ¿Cómo hacer? Porque si formalizamos más, también bancarizamos más. Pero ahí es como el huevo o la gallina, que es primero. ¿Cómo pueden atender eso? Ahí está dentro de las prioridades también de la Secretaría. Sí, claro, y yo creo que eso es muy importante. Exactamente en el tema que tú te referiste, es una carretera de doble vía, ¿no? En México utilizamos una gran cantidad de efectivo para liquidar las transacciones. Es algo que tenemos que cuidar. Es decir, que las transacciones sean hechas a través de medios bancarios, electrónicos, de tal forma que sean transparentes, que se sepa de dónde viene el recurso, cuál es su destino, que permita mayor seguridad. Y eso va a permitir no solamente que la gente se formalice y que, por ejemplo,
las empresas paguen a través de mecanismos claros y transparentes a sus empleados, sino también que, por ejemplo, los empleados tengan acceso a crédito, ¿no? Pero hay temas adicionales que van allá más del bancario, que están asociados a la informalidad. Uno de los temas que se ha identificado es lo que técnicamente se llama un desfase de habilidades, por ejemplo, en el mercado laboral. Por ejemplo, que haya demanda por algún tipo de trabajador con cierto tipo de entrenamiento específico, pero que no existan, aunque haya trabajadores mexicanos. Entonces, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro está tratando de atacar exactamente ese problema. Nosotros vamos a estar financiando el entrenamiento de jóvenes en actividades muy específicas, pueden ser de cocineros, pueden ser abogados, etcétera, que van a estar en alguna empresa o en alguna dependencia trabajando, pero al mismo tiempo aprendiendo. De tal forma que cuando sean graduados de este programa podrán seguir trabajando en esa empresa o en otra similar. Y no es nada más que esto les ayude a encontrar un trabajo, sino que con una probabilidad muy alta les va a ayudar a encontrar un trabajo formal, ¿no? Entonces es esta combinación de cómo ir creando incentivos en el mercado laboral, más la ayuda de crear transacciones formales y bancarizadas en el sector económico, lo que va a contribuir a atacar este problema. Subsecretario, el tema de la recaudación también pasa por el sistema financiero. El Servicio de Administración Tributaria, recaudamos 12-13% del Producto Interno Bruto. Hay países centroamericanos que recaudan más que nosotros. También habrá un compromiso de la ciudadanía y de ustedes como entidad gubernamental de saber que estamos recaudando bien y que nuestros recursos se están utilizando de buena manera. Sí, yo creo que hay diversas razones por las cuales recaudamos poco los mexicanos, ¿no? Una es que somos un país que durante mucho tiempo tuvimos el privilegio de tener grandes flujos de dinero asociados al petróleo. A diferencia de otros países, el gasto de nosotros no necesariamente venía de los impuestos que pagábamos, venía de los ingresos petroleros, y eso lo que hizo es acostumbrarnos a los individuos, a los ciudadanos, pero también a las instituciones, a que no había necesidad de hacer un esfuerzo tributario. Esa es una de las razones. Otra segunda está asociada a qué tan fácil es pagar impuestos. En la medida en que nosotros podamos bancarizar eso, la gente o sea, que no haya costos asociados, que la gente no tenga que hacer colas para pagar impuestos, etcétera. Pero hay una tercera que está asociada al punto que tú hiciste. A veces la gente no paga impuestos porque no tiene claridad de cuál es el destino de sus recursos. En la medida en que nosotros podamos probar dos cosas, que estamos utilizando bien sus recursos, es decir, a proyectos que tienen sentidos, y que además no hay mermas que no se están desviando en actos de corrupción y de clientelismo, nosotros le estamos apostando a que los contribuyentes van a aumentar sus niveles de cumplimiento. Subsecretario, me lleva a otra pregunta. Esta situación obligó o nos llevó a una realidad. Nuestra empresa petrolera está endeudada con 109 mil millones de dólares por el tema también de los impuestos. Tratamos muy mal a Petróleos Mexicanos durante muchos años. ¿Qué va a pasar con Petróleos Mexicanos? Lo hemos visto con las calificadoras. ¿Qué va a pasar? ¿Qué presentarán ustedes en un par de semanas la otra parte que viene para Petróleos Mexicanos? ¿Qué nos puede decir de ello? Mira, lo primero hay que reconocer por qué está Pemex en esta situación, ¿no? Y Pemex, hay decisiones en el pasado que pudieron haber sido mejores, pero esa no es la razón fundamental que explica por qué Pemex está ahí. Pemex es una empresa que ha sido sobregravada, es decir, que desde el gobierno federal se han aplicado tasas impositivas y de regalías que permiten fondear al gobierno federal. Entonces, la situación crediticia de Pemex en realidad lo que refleja es un problema de recaudación. Y yo creo que es muy importante primero hacer transparente esto, para que todos los mexicanos estemos conscientes que lo que tenemos es un problema de recaudación. Y el problema de recaudación no es un problema abstracto. Lo que tenemos que entender es que está del otro lado de la recaudación. Del otro lado de la recaudación están los servicios, los bomberos, la dotación de agua, el funcionamiento de la seguridad pública. Es decir, es importante tener una recaudación que sea proporcional a la calidad de servicios que lo tenemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que hacer es empezar a cambiar el tratamiento tributario de Pemex, pero lo tenemos que hacer de manera paulatina, porque los huecos que va a ir dejando ahora, los recursos que le vamos a permitir a Pemex que mantenga para que inviertan, los que vamos a tener que ir cubriendo teniendo una administración tributaria más eficiente. Por último, subsecretario, estamos platicando con el subsecretario Arturo Herrera. Por último,
¿Le preocupa a la Secretaría de Hacienda las revisiones a la baja que se han hecho de las expectativas de crecimiento para el 2019 y 2020? No, por supuesto que nos preocupa, ¿no? O sea, nunca son buenas noticias, pero son en parte también el resultado de un entorno global muy complejo y de un entorno nacional también difícil. Está habiendo una desaceleración en China, está habiendo una desaceleración en Europa, hay un conflicto comercial muy importante entre Estados Unidos y China, y son las dos economías más grandes del mundo. El motor de este planeta, ¿no? Exactamente. Hay algunas noticias que son ligeramente mejores. La desaceleración en Estados Unidos es menor de la esperada. Y la correlación de México con la economía de Estados Unidos es muchísimo mayor que con el resto del mundo. Hay otra noticia que fue dada a conocer ayer, que es al reconocer un poco la fragilidad por la que está pasando la economía mundial, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos anunció de manera muy clara que no se pueden esperar mayores alzas de la tasa de interés en este año. Los mercados han reaccionado de manera muy positiva. Es una de las razones por las cuales el peso se revaluó el día de ayer. Pues, subsecretario, le deseamos todo el éxito. Vamos a seguir muy de cerca la tarea de la Secretaría de Hacienda y en este caso desde su oficina, desde la subsecretaría. Y gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ti. Es el subsecretario Arturo Herrera en este espacio y en esta cobertura especial. Continuamos con mucho más aquí en Grupo Fórmula. Bueno, pues lo que nos comentó el subsecretario Arturo Herrera. Vamos a despedirnos, Blanca, de la radio. Vamos a continuar en la televisión unos minutos más. Blanca, hay que estar muy al tanto de lo que está ocurriendo en el sur de la Ciudad de México, ¿verdad? Claro que sí, Jaime. Ya están circulando videos a través de las redes sociales. Efectivamente, se trata del edificio de Conagua, donde se está llevando pues este incendio. ¿Quién sabe qué habrá sucedido? Todavía no hay información oficial. Sin embargo, miren, para los amigos de pantalla estamos viendo las llamas tal cual y una bola de humo negro en la parte superior de este edificio de Conagua que se encuentra ahí en Avenida Universidad y Periférico. Exactamente, pues vamos a estar al pendiente. Esta es información que está pues generándose en este mismo instante en el sur de la Ciudad de México. Como bien lo señalas, Blanca, las llamas son bastante intensas y la columna de humo negro también es muy fuerte en el sur de la Ciudad de México. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con ese tema y con lo que se está generando de último minuto, ¿te parece? Me parece perfecto. Gracias por acompañarnos a los amigos de la radio. Seguimos en Telefórmula.